Bueno, quiero darle la bienvenida a cada una y a cada uno de los participantes de este proceso de fortalecimiento del aprendizaje. Estamos realizando dos encuentros de webinar que van a potenciar y fortalecer todo el curso y todos los conocimientos vistos en el curso de formulación y estructuración de proyectos de inversión social con enfoque étnico. En este segundo seminario que vamos a tener la capacidad de entender cómo funciona el flujo de información dentro de la metodología general ajustada. Recordemos que en nuestra primera sesión nos aproximamos a la definición de la MGA, entendimos cuáles eran sus beneficios, logramos también reconocer cuáles eran esos esquemas y esas metodologías que agrupan y estructuran la MGA. Entonces vimos cómo se apropiaban algunos conceptos y algunos, de alguna manera, como características y factores del marco lógico dentro de la MGA y por supuesto de la cadena de valor también para la construcción de esta metodología que es utilizada en el marco de la inversión pública y inversión social en Colombia y que además está de alguna manera organizada y estructurada por el Departamento Nacional de Planeación. También vimos una herramienta que hoy vamos a volver a tocar y de alguna manera como a recordar, y es el triángulo de restricción o el modelo de restricción o el triángulo de proyecto que les va a servir a ustedes para la medición efectiva de la eficiencia de sus proyectos, para que entiendan un poco ese equilibrio que se necesita a la hora de formular un proyecto, cómo podemos lograr que éste, por un lado, tenga unos recursos viables entre el tiempo y el costo, y también que tengan pues un alcance que realmente se desee cubrir dentro del ejercicio de la implementación. Vimos también que dentro del proceso de la MGA hay una interfaz, nos acercamos por primera vez a ella, creando nuestro usuario, como saben cada una y cada uno de ustedes en sus dos tipologías, y en este caso seguramente la gran mayoría de nuestros participantes van a tener la oportunidad de ser unos formuladores ciudadanos. Esto con el objetivo de fortalecer este aprendizaje, de que entiendan y reconozcan cómo funciona esa estructura desglosada de trabajo que tiene a disposición de nosotros la metodología general ajustada en cada una de sus cuatro fases, con cada una de las tareas identificadas y de alguna manera caracterizadas para que se pueda llegar a estructurar muy bien el proyecto. Y en ese estricto orden, pues dimos como unas tareas para poder realizar y poder introducir esta sesión número 2 en la que vamos a adelantar ahora sí la generación y la creación de nuestro proyecto a medida que vamos conceptualizando cada una de las fases del mismo. En este momento entonces ustedes deben, antes de comenzar esta sesión, ya que va a quedar grabada en nuestra plataforma, pues deben tener allí, digamos, a la mano o tener presentes tanto los árboles de problema y objetivos, en ese caso serían dos insumos, también tener su matriz de marco lógico, tener una cadena de valor construida y establecida que no va más allá, digamos, de la transformación de las actividades y los componentes y el propósito de nuestro proyecto, de nuestra matriz de marco lógico, para verla como unos productos específicos y organizados que se van a generar gracias, digamos, a la implementación y el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, árboles de problema, matriz de marco lógico y la cadena de valor. Y paralelo a esto, pues vamos a tener también a disposición nuestra el triángulo de restricción que tenemos para nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto tiempo tienen planteado cada una y cada uno de ustedes para la duración del mismo? Y en este estricto orden también van a tener como a disposición el alcance que ustedes quieren lograr. ¿Cuál es ese propósito, ese objetivo específico que ustedes van a alcanzar cuando se construya todo el marco de nuestro proyecto general? ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este es un ejercicio que se está adelantando en el marco de nuestro proyecto de justicia con enfoque de educación con justicia social y pues acompañados desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia junto con vicepresidencia. Entonces, sin más preámbulos, les doy entonces la bienvenida a nuestra segunda sesión que se llama Planificación y Gestión de Proyectos en la MGA.
Vamos a tener, como siempre, una agenda para nuestra sesión. En un primer espacio, en un momento introductorio, pues les vamos a dar a conocer el objetivo de nuestra sesión para que ustedes la puedan conocer, para que puedan darse cuenta cuál es el propósito que tenemos nosotros en este espacio de formación y de fortalecimiento del aprendizaje. Luego vamos en un momento teórico y conceptual a entender un poco de qué se trata esta gestión de proyectos, cómo se complementa esa cadena de fortalecimiento, esa cadena de los insumos del valor que tienen los proyectos en la formulación en Colombia. Luego vamos a hablar de la planeación en la MGA, momentos que tiene la MGA y vamos a entender detalladamente, paso a paso, cómo funciona el flujo de información en la MGA como metodología implementada para la inversión pública en Colombia. Y luego pasamos a un momento práctico en el que vamos a motivarlos y vamos a darles a conocer a cada una y a cada uno de ustedes cómo se va realizando el montaje de un proyecto específico. Entonces, para que tengan en cuenta, esta es el segundo momento del fortalecimiento del aprendizaje. Ya tuvimos las bases de la MGA, conocimos de dónde nació, cuáles eran sus modelos o sus fundamentos normativos y legales, y ahora ya pasamos, ahora sí, digamos, en todo el potencial, a ver cómo está estructurada la MGA internamente. Recordemos que también en la sesión pasada les di a conocer otras herramientas alternas, como fue la página del banco de proyectos para que ustedes puedan acceder a ella y se den cuenta un poco cuál es el modelo de funcionamiento que tienen en este caso todos sus, de alguna manera, todos sus municipios, sus entidades territoriales, cómo están en el marco de la ejecución de proyectos, alrededor de los sistemas, el sistema general de regalías, por ejemplo, o de algunos fondos como los fondos de pensiones territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes lo tengan allí presente y los puedan usar también como herramientas alternas al ejercicio de la planeación y la identificación de las necesidades de sus comunidades y la construcción y formulación y estructuración de sus proyectos. En esta sesión, nuestro objetivo para dar inicio es precisamente lograr capacitarlos y capacitarlas, ¿sí?, en la aplicación práctica de la MGA. ¿De qué manera? Nosotros queremos que en esta sesión ustedes entiendan y reconozcan cuál es el papel de cada uno de los componentes en el flujo de la información. Estamos en el marco de todo lo que explica la formulación de un proyecto. Entonces estamos en el establecimiento de esos criterios en los cuales logramos plasmar en la plataforma nuestros objetivos, nuestra población afectada, nuestra población objetivo, los actores incidentes dentro del proyecto, la problemática central, las causas directas e indirectas, los efectos directos y los indirectos. Y en este estricto orden, pues vamos a darnos cuenta cómo se le va a dar paso a esa preparación, a esa identificación, a todo el tema, digamos, del ejercicio como tal de los componentes, de esos 4 componentes, hasta pasar un momento antes de la presentación de nuestro proyecto dentro del marco del sistema de la interfaz informática que nos ofrece la MGA. ¿Qué pasa? Aquí nosotros tenemos un primer espacio de conceptual y es la gestión de proyectos alrededor de la MGA. Hay que entender que en Colombia existe un modelo de gestión de proyectos. Entonces yo les hablaba ayer que la unidad operativa, que es como el pivote central de la ejecución presupuestal, de la ejecución de la inversión pública en Colombia, son los proyectos de inversión. ¿Por qué mencionamos esto? Si ustedes se dan cuenta, digamos, la manera como se ha estructurado y se ha jerarquizado el modelo de gestión de proyectos en Colombia, permite trazar de manera vertical cada una de las metas que tenemos nosotros como sociedad, como país, y entender cuáles son esos rubros o cuáles pueden llegar a ser esas líneas directas de cómo vamos a cubrir esas necesidades. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de en la jerarquía
la gestión o los proyectos o los modelos más importantes de la gestión de proyectos, estaríamos hablando de las políticas públicas, ¿sí? De las políticas públicas en términos de, por ejemplo, lo que hace el Consejo de Ministros cuando hablamos de esos confis que se crean digamos, o también los COMPES en los que se formulan unas políticas públicas, digamos, a nivel marco, para entender de qué manera vamos a ir tocando esos metaproblemas. Cuando hablamos de metaproblemas, entonces estamos hablando de la educación, de la vivienda, del transporte, del saneamiento básico, estamos hablando de la ciencia, la tecnología y la información, estamos hablando, por ejemplo, del sector agrícola o del sector rural, estamos hablando de, por ejemplo, el desarrollo territorial, de la seguridad, de la innovación. Estamos hablando de esos temas que son bastante amplios, ¿sí? Que son metas de Estado, que están relacionadas, por ejemplo, directamente con ese propósito, con esa visión de país que tenemos nosotros como Colombia en general, que son líneas que se trazan no exclusivamente en el marco de los gobiernos presidenciales, ¿sí? No estamos hablando del marco de la política pública de un presidente, sino que cuando hablamos del marco de una política pública estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gobiernos y hasta que no se cumpla con la a cabalidad, con la suficiencia de ese metaproblema, no podríamos decir que se está de alguna manera como eliminando o más bien como llegando a ese objetivo de una política pública. Entonces, la política pública en este caso es como en la jerarquía, es el punto, es como la punta de la pirámide, es como el escalón muy más elevado y más alto que tiene la gestión de proyectos en Colombia y es la que al final, pues son estas políticas las que al final logran como dar esa visión y ese rumbo de hacia dónde va el país. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos aproximar esto en el ejercicio de formulación y estructuración de proyectos? Pues lo primero que debemos hacer como formuladores es precisamente revisar hacia dónde va el tema en el cual nosotros nos queremos enfocar a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Entonces estamos hablando que gracias a las políticas públicas vamos a entender de alguna manera cuál es esa visión de país que se quiere construir y logramos poner una semilla en ese campo tan amplio que está de alguna manera detrás de la política pública. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, ¿sí? Cuando se realiza, por ejemplo, un COMPES alrededor de algún tema en específico, los ministros entre ellos, ¿sí? El de Hacienda, el de Agricultura, el de Ambiente, el de Vivienda, etcétera, etcétera, se reúnen no solo para tomar las decisiones y construir el COMPES. Al final el COMPES es un documento de unas páginas, es un documento escrito y pues del papel a la vida real o a las acciones, pues hay una trascendencia y una trazabilidad que se puede evidenciar en el ejercicio. Pero la importancia que tienen las políticas públicas es la incidencia legal o el fortalecimiento que hay detrás de las acciones por parte del gobierno. Entonces, sí es de obligatorio cumplimiento que eso que nosotros llamamos políticas públicas, pues tengan esa necesidad de conseguir recursos, ese llamado a los ministros, a las diferentes entidades nacionales para que logren como impactar la generación de recursos alrededor de estos temas o estos temas amplios que estamos tocando en el marco de las políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que se consiguen esos procesos de financiación en ese modelo de gestión de proyectos dentro del marco de las políticas públicas, empezamos a pasar ahora sí a un segundo escalón, que son los planes sectoriales. Entonces estamos hablando de esos planes integrales alrededor del ejercicio de las políticas públicas que establecen de manera más concreta cuáles son esas metas, hacia dónde nosotros tenemos esa planificación. Acuérdense ustedes de esta palabra, hacia dónde estamos nosotros desarrollando la planificación de las políticas públicas. En ese orden de ideas estamos generando entonces unas fases, ¿sí? Alrededor, por ejemplo, de la educación. ¿Qué vamos a hacer primero? Colocamos la educación gratuita por ejemplo,
en el enfoque de los posgrados, o mejor empezamos por la primera infancia. Y eso es un ejemplo muy claro de lo que ha pasado en nuestro país. Arrancamos entonces por la gratuidad de 0 a 5 años, luego pasamos a la gratuidad en primaria, luego pasamos a la gratuidad en educación media, luego en educación superior, luego sí, en educación universitaria. Estamos en ese proceso todavía de ir generando poco a poco esas condiciones para que esos planes alrededor de la política pública de educación pues se vayan viendo reflejados en el marco temporal de las fases que están estructuradas dentro de esa política pública. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la política pública es un proyecto amplio que tiene unos componentes que se necesitan lograr para poder llevarse a cabo. Y esos componentes son los planes sectoriales. Y en este caso, ¿cuáles serían esas actividades de los planes sectoriales? Pues los programas, que ya están mucho más aterrizados. Entonces estamos hablando del tercer escalón dentro de esa pirámide de la gestión de proyectos o el modelo de gestión de proyectos en Colombia, que nos habla entonces de esos programas que efectivamente desean cumplirse a lo largo de los programas de gobierno, de los planes de acción, de los planes plurianuales que tienen cada uno de los territorios del país, y esos programas ya se empiezan ahora sí a traducir al final en el ejercicio en unos marcos para construcción de proyectos de inversión. Entonces los programas son de alguna manera el escalón más cercano que tenemos a los proyectos de inversión, pero también es el escalón que tienen los planes sectoriales y las políticas públicas más cercanas. Entonces son como el puente que se están generando entre estos dos componentes para que los proyectos de inversión tengan sentido, para que además los proyectos de inversión sean viables. Entonces, aquí hay un precedente importante y algo para que ustedes también tengan en cuenta a la hora de la formulación de sus proyectos de inversión, y es que es más viable lograr nosotros estructurar un proyecto que se acerque a las metas que tienen los programas, a las metas que tienen los planes sectoriales y a la meta que tiene la política pública, que hacer un proyecto que esté en paralelo, que esté por fuera de cualquier meta que esté trazada alrededor de los programas, planes sectoriales o las políticas públicas. Es decir, nosotros necesitamos estructurar y desarrollar y formular proyectos de inversión que acojan efectivamente esos componentes dentro de su formulación para que cuando se los presentemos a ese inversionista, cuando se los presentemos a esa entidad pública en este caso, pues le estemos mencionando de manera previa que este proyecto es viable porque estamos atendiendo y estamos acogiendo a una de las metas trazadoras que tienen ellos dentro de su gobierno, dentro de sus metas, dentro de su visión institucional, dentro de, no sé, el propósito que tiene la entidad, o en términos prácticos, dentro del ejercicio que se tiene detrás de la política pública que se está desarrollando en el marco nacional, eh, gracias a los planes sectoriales y a los programas que se construyeron alrededor de esos planes sectoriales. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos nosotros unas líneas directas que nosotros podemos ver como el sinónimo para la planificación y la estructuración dentro del modelo de gestión de proyectos. Entonces, cuando estamos hablando de políticas públicas, ¿qué es lo que debería ser nuestro proyecto de inversión, nuestro proyecto estructurado? Pues alinearlo con esas directrices que tiene la política pública. Entonces, buscamos, si nuestro proyecto tiene que ver con educación, vamos a buscar las directrices que hay alrededor de la educación en nuestro país. Seguramente son muchas y vamos a mirar entre ellas cuál es la directriz que más se acerca al ejercicio que estamos haciendo dentro del marco de nuestro proyecto. Luego, seguramente en esa directriz encontramos unos objetivos y metas proyectadas dentro de los planes sectoriales que tienen alrededor de este tema dentro de la educación. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la educación para los jóvenes en este país. Entonces estamos hablando de los 14 a los 28 años según la ley estatutaria 1622 que nos, digamos, nos establece el rango etario que tienen estas poblaciones. Entonces esos objetivos de los planes sectoriales alrededor de la juventud en Colombia, ¿cuáles son esas metas proyectadas que tenemos nosotros? Queremos que nuestros jóvenes para el 2030 tengan una educación
superior completamente o en un 100% adquirida. Queremos que todos sean profesionales, tecnólogos, técnicos. ¿Qué es lo que quiere el país? ¿Qué es lo que está teniendo el país como visión alrededor de la educación de nuestros jóvenes? Y luego pasamos a los programas donde debemos asegurar además que, por ejemplo, si en nuestros territorios está en este momento un programa de, qué sé yo, instituciones como el SENA, instituciones como, por ejemplo, una universidad pública, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad del Valle, del Cauca, que tengan unos programas que aseguren una coordinación, ¿sí? Entre muchos proyectos, pues entonces nosotros vamos a ver cómo funcionan esos programas y de qué manera nos vamos a alinear, ¿sí? De qué manera logramos como tener ese espacio de coordinación con los otros proyectos que están implementando estas instituciones. ¿Para qué? Para que no desarrollemos, perdón, procesos que seguramente se están adelantando en otros espacios territoriales y contextuales socialmente hablando, y para que nosotros no tengamos como esa barrera en la planeación y la formulación de nuestro proyecto y nos digan como esto no responde de pronto a una meta que queramos alcanzar, esto no está respondiendo de pronto a una necesidad real de la población, porque al contrario estamos demostrando que ya existen unos programas que están queriendo impactar este tipo, digamos, de aspectos en las necesidades de la población y por ende, en este momento, pues nos da como la viabilidad o la validez para que el proyecto de inversión, que es el cuarto punto, es el último escalón de nuestra pirámide del modelo de gestión de proyectos, pues se note y se establezca como un marco estructurado de proyectos en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, construiríamos una línea en la que nosotros tenemos ese marco procedimental en la implementación de nuestro proyecto, donde podemos tener la satisfacción de mencionarle a nuestros beneficiarios, a nuestra población objetivo, que están siendo parte del avance de la visión de país, que están siendo parte de la construcción social, del cambio que se quiere hacer. Entonces ya no estamos hablando de un alcance que simplemente y exclusivamente atraviese el propósito del proyecto, sino que estamos hablando de un alcance que va a ir más allá de la terminación del proyecto y que se va a ver reflejado en el PIN de nuestro proyecto y que se va a ver reflejado además en unas metas que están por allá arriba en el marco de los planes sectoriales y que por supuesto quieren atender también a esas directrices que nos generan las políticas públicas en el modelo de gestión de proyectos en Colombia. Entonces, esta es la primera definición que tenemos, entender por qué los proyectos de inversión son digamos, dentro del eje de la inversión pública, son como el marco operativo o la unidad operativa más importante, porque al final son los que se vuelven realidad, son los que nosotros vemos claramente con nuestros ojos, que los podemos llegar a palpar, que nos damos cuenta, efectivamente esto es lo que está pasando, efectivamente esto es lo que se está logrando, estos son los avances reales detrás de todo un ejercicio de gestión pública que se está haciendo alrededor de los diferentes modelos de gestión y precisamente, en este caso, la MGA representa el pilar de alguna forma de los proyectos de inversión. Entonces, al ser estandarizada, al ser homogénea, al ser un parámetro real de una rúbrica construida en el marco de la estructuración y la gestión de proyectos, pues nosotros tenemos la capacidad entonces de alinearlo mucho más fácil con estos tres, digamos, pilares por encima de los proyectos de inversión en este modelo de gestión de gestión de proyectos en Colombia. ¿Qué pasa entonces? Empezamos a ver que la gestión de proyectos nos ofrece una especie como de características. La primera de ellas es que tenemos una alineación estratégica. Entonces la MGA nos logra a nosotros garantizar que todos los proyectos de inversión pública estén alineados con las directrices de políticas públicas, los planes sectoriales, asegurando que cada proyecto contribuya a los objetivos nacionales y sectoriales de nuestro país. Es bastante claro lo que estamos viendo aquí reflejado y es que nuestros objetivos van atravesando de manera transversal todo el ejercicio de la inversión pública en Colombia. Entonces tenemos esa capacidad real
de transformar la sociedad gracias a la implementación de proyectos a través de la MGA. Recordemos entonces nuestro triángulo de restricción. Acordémonos también cuando medíamos la eficacia. El alcance del proyecto se está cumpliendo, entonces eficiencia y eficacia. Al utilizar una metodología estandarizada en ese marco de la gestión de proyectos, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que la MGA facilita la planificación, la evaluación y la gestión eficiente de los proyectos, promoviendo la transparencia, perdón, en el uso de recursos públicos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos hablando de la inversión pública en Colombia y tenemos un conjunto de proyectos bastante amplio, hacemos como una bolsa de proyectos, como un banco de proyectos que es el sistema que tiene ahorita la MGA. La MGA no es más que un banco de proyectos, pues esa MGA le permite a las políticas públicas ir a mirar en esa bolsa de proyectos cuáles son las que responden a su directriz. Entonces, busquemos cuáles son los proyectos que responden a la directriz de educación. Luego, los planes sectoriales van y buscan dentro de estos de educación cuáles me responden a los objetivos y metas proyectados. Luego van y buscan dentro de esos objetivos y metas proyectadas de los planes cuáles me responden a los programas y allí encontramos un conjunto de proyectos que responden exclusivamente a unos, digamos, a una coordinación de un grupo alrededor de un programa, de un plan sectorial y de una política pública. Entonces son más eficientes y eficaces en el ejercicio de la inversión pública de nuestro país, gracias pues a la estructura de la MGA y la interfaz que nos ofrece. Y la toma de decisiones se vuelve mucho más fácil, en este caso el ejercicio, digamos, de la gestión por parte de todos nuestros, digamos, de todos nuestros participantes, de todos los formuladores que tenemos, en este caso en la interfaz, pues nos va a permitir a nosotros tener una gestión mucho más eficiente y promover, como aparece aquí, la transparencia en el uso de los presupuestos, de los recursos públicos. Veremos entonces también los resultados tangibles. ¿Por qué? Porque entonces en ese banco de proyectos donde hay un acumulado gigante de proyectos que se han estructurado, pues la MGA a nosotros nos permite asegurar que los proyectos de inversión pública produzcan resultados tangibles y medibles y optimicen el impacto positivo en la sociedad y en la economía. Nosotros tenemos un conjunto de indicadores a la hora de la construcción de nuestros proyectos. Tenemos además el entendimiento de que van a existir siempre unos productos que se tienen que entregar. Entonces, todo esto funciona como tarea cumplida, tarea satisfecha y procedemos a la siguiente fase. Procedemos a la siguiente tarea. Hasta que no se cumpla una tarea donde tenga efectivamente todo el documento anexo de lo que se ha realizado, de que efectivamente hemos logrado alcanzar satisfactoriamente este punto, pues no pasamos al siguiente en los componentes que hacen parte del flujo de información, que lo vamos a ver más adelante y lo veíamos ayer en un cuadro que tenía como unos escalones verdes, en donde empezábamos con el proceso de la identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite optimizar el impacto positivo de la sociedad y la economía de cada uno de nuestros proyectos. Y finalmente, la gestión integral. Recuerden entonces, cuando hablábamos ayer de un proceso de integración de la metodología de marco lógico, de la cadena de valor y la estructura de desglose de trabajo, donde integramos estas herramientas y estos procesos de alguna manera procedimentales para que la MGA, ¿sí?, tenga una gestión integral y detallada de cada proyecto desde su concepción, desde su génesis, desde cuando inicia, cuando parte, cuando se construye, hasta su implementación y hasta, y por supuesto su evaluación final en el marco de todo ese monitoreo lineal que se está realizando dentro de la cadena de valor y los productos que se están generando, los medios de verificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa acá? Dentro de esos 4 componentes que les acabo de mostrar, volvemos y tomamos la eficiencia y la eficacia por un factor incidente. Y es que para poder evidenciar lo que yo les mencionaba ayer, para poder evidenciar efectivamente que la viabilidad de un proyecto está clara, ¿sí? Y es completamente evidente, pues es necesario realizar un análisis detallado de cada uno de los elementos de su interacción, ¿sí? Entonces, es necesario cumplir con el triángulo de proyecto, también conocido como el triángulo de hierro, la triple restricción, lo vimos ayer de manera más detallada,
que al final nos permite ilustrar la interrelación entre los tres elementos clave, costo, tiempo y alcance, en el marco de la MGA. Estos tres elementos son cruciales no solo para la integración del equilibrio del que hablábamos ayer con el ejemplo de la construcción del edificio escolar, que con las 10 aulas, la biblioteca, etcétera, etcétera, sino que también estamos hablando de esa retroalimentación para la toma de decisiones. Recuerden que yo les propuse que ustedes generaran su triángulo de restricción en cada uno de sus proyectos, porque hoy lo íbamos a utilizar. Pues los invito a que vayan, se acerquen directamente a su triángulo de restricción. Vamos a mirar y a revisar efectivamente qué es lo que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro proyecto y nos vamos a dar cuenta qué significa esto de la retroalimentación para la toma de decisiones. Lo primero, recuerden ustedes que aquí cuando aparece presupuesto y costo y abajo tiempo y programación o al revés, cualquiera de las dos opciones es viable. Aquí en la mitad nosotros teníamos la oportunidad de ver un paréntesis que decía recurso. ¿Listo? Entonces el recurso está compuesto por los costos y por la programación o el tiempo. Entonces, la asignación de recursos. Cuando nosotros estamos hablando de la asignación de recursos, estamos hablando de los modelos temporales y las unidades en las cuales vamos a entender el costo del proyecto. Cuando yo hablo de unidades, entonces estamos hablando, por supuesto, de el dinero que requiere en este caso el proyecto. ¿Y cómo lo vamos a ver traducido, ¿sí? En términos reales? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la MGA y miramos cómo se logró integrar el marco lógico en ella, pues nos vamos a dar cuenta que en nuestra matriz presupuestal, ¿sí? En el ejercicio de la matriz presupuestal que seguramente todos logramos ver dentro del espacio de formación del curso, pues nos dimos cuenta que efectivamente las unidades y las actividades, perdón, se veían reflejadas en unidades como 10 capacitaciones, ¿sí? O, por ejemplo, 5 jornadas de esterilización. O, por ejemplo, 10 jornadas de incidencia de participación ciudadana. O 3 prototipos, ¿sí? Entonces vemos esto en unidades y las unidades también ven métricas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de capacitación, entonces estamos hablando de espacios de capacitación alrededor de horas de formación, entonces ya estamos hablando de tiempo, entonces también lo podemos ver reflejado como 6 horas de formación, 8 horas en la construcción del proyecto. Tenemos, por ejemplo, el prototipo. Si estamos hablando de un prototipo que, qué sé yo, es un líquido, entonces estamos hablando de mililitros o de litros, o estamos hablando de gramos si es un sólido, o estamos hablando si es un espacio, entonces de metros, de kilómetros. Todo tiene una métrica que es importante tenerla en cuenta en el marco de la MGA porque la asignación de recursos en nuestro flujo de información nos solicita obligatoriamente cómo se miden nuestros recursos, cómo se miden los indicadores de cumplimiento de los productos, ¿sí? Cómo se miden los indicadores de resultado, cómo se están midiendo esos indicadores de gestión de nuestro proyecto que estamos adelantando, porque en este estricto orden no podemos estar hablando única y exclusivamente de dinero, pues porque al final eso hace parte del avance financiero de nuestro proyecto y probablemente, seguramente así es, no hace parte de nuestro avance físico en el marco temporal de nuestro proyecto, la implementación o la ejecución del mismo. Y frente a esto, frente a la asignación de recursos, tenemos la comprensión de los fenómenos inciertos y dinámicos. Recuerden ustedes que nosotros en la matriz de marco lógico teníamos una columna que nos hablaba de esos supuestos que estaban detrás de una gestión, de un desarrollo y un estudio que habíamos hecho y un análisis de riesgos alrededor del proyecto. Nos queríamos dar cuenta efectivamente, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las condiciones climáticas son adversas o la voluntad política no se va a dar
como nosotros esperábamos para la gestión de los proyectos, o efectivamente hemos trazado como un nivel mucho más precario alrededor de la gestión de nuestro proyecto porque las comunidades no fueron lo suficientemente receptivas o tuvieron unas dificultades en sus modelos de asociatividad, de acogida o de motivación para la realización del proyecto. Entonces, todo eso se va a ir detrás de la comprensión de esos fenómenos inciertos y dinámicos y que al final lo que van a impactar es la calidad de nuestro proyecto, nuestro triángulo de restricción. Entonces es importante que si ya tenemos nuestro triángulo hecho, vamos a complementarlo y a fortalecerlo con todos esos supuestos que hemos creado. Entonces, si alrededor del presupuesto tenemos algunas situaciones que generan riesgos, algún marco de pronto de análisis previo que ustedes han hecho y dicen, aquí de pronto puede haber alguna situación con el tema de los recursos, con el tema del presupuesto, pues lo vamos digamos, a añadir al ejercicio del triángulo de restricción. Si tenemos un problema en el tiempo del proyecto, entonces seguramente tenemos un supuesto alrededor del tiempo que se requiere para el ejercicio como tal satisfactorio del avance del proyecto, entonces también lo vamos a colocar allí. Y en el caso del alcance, perdón, nosotros como estamos hablando del propósito del proyecto, básicamente esos supuestos representan exclusivamente las situaciones por las cuales no se podría desarrollar el proyecto en un 100%, ¿sí? Son aquellos supuestos que son transversales, que si ese supuesto no se cumple, ¿sí? En el caso, pues, que sea un supuesto positivo, si lo queremos poner en términos de la redacción, pues si no se cumple este supuesto, pues lamentablemente el proyecto no se va a cumplir y se perdió el tiempo, se perdió el presupuesto y la calidad del proyecto, pues lamentablemente no se va a dar porque el supuesto no se cumplió o se cumplió en el caso de que sea negativo. Entonces, esto es como para tener en cuenta que nuestro triángulo de restricción, volvemos a lo mismo, eficiencia y eficacia. La viabilidad del proyecto. En la MGA ningún proyecto es operativo, es operable o pasa su proceso de inversión em, si no cumple con la calidad específica, si no cumple con ese equilibrio entre los tres parámetros dentro de su formulación. ¿Qué pasa entonces? Pasemos a los momentos de la planeación del proyecto, de la planeación de nuestro proyecto, ¿sí? En la metodología general ajustada. Vemos acá una gráfica que nos muestra, ¿sí? La fuente es de la Subdirección de Proyectos del DNP, el documento que les mostré yo el día de ayer, que es como un modelo conceptual que maneja el Departamento Nacional de Planeación y nos muestra un poco cuáles son esas fases o esos momentos de planeación. En el primer momento tenemos el momento de preinversión. Ese es el momento, de alguna manera, que nos muestra a nosotros todo el proceso de formación que estamos adquiriendo en estas dos clases, ¿sí? Todo el proceso antes de la presentación del proyecto. Cuando entramos a la interfaz, esos primeros círculos que aparecen en gris al comienzo y luego van a estar verdes. ¿Por qué? Porque significa que ya colocamos toda nuestra información. Lo único que falta es meter los anexos, agregar los anexos dentro del ejercicio de la planeación y al integrar todo, pues logramos ahora sí darle un concepto de está formulado, ya está listo en preinversión. ¿Cuándo pasa la inversión? Cuando se acepta, cuando un funcionario, un formulador funcionario dice, este proyecto va eh, a ser viable a través de una línea del programa de nuestra alcaldía, del municipio X. Entonces ya tenemos ese programa. Aquí hay una meta clara identificada alrededor, por ejemplo, de la investigación del municipio. Entonces, ahí ya hay una meta clara y ya tenemos ese proyecto y ese proyecto se va detrás de esa meta porque esa meta tiene un rubro de 50.000 millones y el proyecto vale 6.000 millones o tiene un costo de 6.000 millones, dura 18 meses y pues arranquemos a hacerlo. Ya hemos hecho una
correcta armonización de los planes de desarrollo. Ahorita les digo por qué es importante tener en cuenta los planes de desarrollo, pero el funcionario, digamos, ya lo pone en marcha. Ya dice, este proyecto es viable, vale la pena invertir en él. Entonces, empecemos ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una licitación, abramos un modelo en el cual pues abramos de alguna manera como la oportunidad para que diferentes oferentes digan, yo quiero realizar ese proyecto, me parece que puedo llegar a ser bueno para hacerlo, tengo la experiencia, tengo la capacidad jurídica, tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que ya cojamos alguna entidad, algún actor que vaya a desarrollar el proyecto, pues entra en su tercera fase, que es la fase de operación. Dicho de una manera mucho más clara, cuando nosotros estamos hablando de la preinversión, estamos hablando de tres fases puntualmente, como ustedes se dan cuenta aquí. Fase perfil, de prefactibilidad y de factibilidad. Entonces, cuando hablamos de la fase uno, estamos hablando de la identificación del proyecto, que tiene como objetivo reconocer y diferenciar el problema u oportunidad que queremos abordar alrededor del proyecto. Queremos además entender que en esta fase, ¿sí? En la fase inicial, nosotros vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual, una identificación de las necesidades de objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar y a mirar a través del ejercicio con la ciudadanía, a través, por ejemplo, de la búsqueda de esas metas de la gestión de proyectos, de las políticas públicas, de los programas, de los planes sectoriales, cómo logramos identificar esas necesidades y objetivos, definir también el alcance del proyecto y la evaluación preliminar de las alternativas que tenemos en las soluciones. Entonces, des en cuenta que aquí estamos hablando de esos primeros momentos en el ejercicio del marco lógico, cuando hacíamos y desarrollábamos la problemática a nivel de un diagnóstico. Luego pasábamos a una identificación de objetivos gracias al árbol de objetivos. Luego pasábamos a la definición de ese propósito que queríamos realizar, esa meta puntual que queríamos desarrollar alrededor del proyecto. Y empezábamos a construir entonces indicadores, ¿sí? Esos medios de verificación y nos damos cuenta de esa evaluación preliminar de las alternativas. Ahorita ustedes se van a dar cuenta en la plataforma que efectivamente en esa identificación aparece el nombre, la localización del proyecto, la problemática central que tienen, la causa directa y la causa indirecta, o si son varias, pues varias, el efecto directo y el efecto indirecto, si son varios, pues también es muy viable. Y eso es proceso de la fase uno, identificación. Luego pasamos a la fase 2 de preparación y vamos ahora sí a desarrollar los estudios y el análisis detallado para asegurar la viabilidad del proyecto. Entonces, estudios ¿qué? Técnicos, económicos, sociales, ambientales, jurídicos, ¿sí? Todos estos estudios son necesarios para la realización o para el desarrollo y el análisis detallado de lo que de verdad estamos haciendo. Entonces, triángulo de restricciones, ¿cómo podemos fortalecer ese triángulo de restricciones? Construyamos unas líneas o unas gráficas, una curva, perdón, de proyecto, donde vamos a decir, en estos puntos el proyecto ya debe estar avanzado en tanto porcentaje física y financieramente. Por ejemplo, también podemos hablar de la tasa interna de retorno, del valor presente neto, ¿sí? Todo ese conjunto, digamos, o en sí mismo también la tasa social de retorno, la retribución de ese impacto social que estamos desarrollando alrededor de los flujos de caja. Todo ese, digamos, todo ese modelo de inversión que se está haciendo alrededor del proyecto, ¿cómo lo vamos a robustecer gracias a esos estudios, a esos análisis técnicos y económicos, sociales, ambientales y jurídicos? Y con esto pasamos a la elaboración de diseños preliminares. Todos estos diseños y estudios que les estoy mencionando son los que tienen la capacidad los formuladores, los funcionarios que son formuladores ya técnicos. En el caso de la plataforma, ¿se acuerdan que eran formuladores ciudadanos y formuladores oficiales? Entonces, en este caso, los formuladores oficiales sí tienen la capacidad de colgar dentro de sus proyectos, colgar esos estudios técnicos, económicos, etcétera, etcétera, la evaluación de los costos y beneficios cuando hablamos de la TIR, del BPN, etcétera, etcétera. Y luego hablamos también del análisis de riesgos. Entonces empezamos a elaborar ahora sí un concepto claro de cómo vamos a realizar la evaluación del proyecto.
con bastantes alternativas que tenemos. Si la queremos hacer entonces en una evaluación durante o una evaluación ex post o una evaluación ex ante o antes o después, en otras palabras, pero es como el modelo que nosotros queremos utilizar. Vamos a utilizar modelos cuantitativos, cualitativos, mixtos, los indicadores cómo se van a ver relacionados, etcétera, etcétera. Entonces, esas actividades que hay en la preparación nos permiten a nosotros identificar efectivamente el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto es como un modelo de argumentación. Estamos con una matriz de marco lógico y a esa matriz nosotros le vamos a dar una descripción exhaustiva y vamos a decir, esta matriz se va a cumplir porque yo como formulador ya me he encargado de realizar los estudios necesarios para decir, aquí tenemos un criterio técnico, tenemos un criterio económico, tenemos un criterio social y ambiental y tenemos, por supuesto, un criterio jurídico que respalda todos esos objetivos, todas esas actividades, esos componentes, esos productos que tenemos dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Y pasamos a la evaluación, a la fase 3, que es valorar y decidir sobre la viabilidad del proyecto. Si efectivamente después de hacer todos estos estudios decimos, este es un proyecto que al verlo en el papel, al verlo en los estudios, como podríamos decir en otras palabras, al hacer como la anotación en términos de papel y lápiz y estructuramos bien todo el plan, nos damos cuenta que es viable, que es un proyecto que decidimos que sí tiene viabilidad, que sí puede pasar al otro momento de inversión, que sí ya esto tiene sentido, tiene una lógica en el ejercicio. Entonces, damos una revisión, una validación de los estudios y diseños, como les mencionaba, determinamos la viabilidad técnica, económica y financiera y tomamos la decisión sobre la ejecución del proyecto, si lo vamos a hacer ya, más adelante, si lo hacemos con este actor, con otro, etcétera, etcétera. Aprobación y obtención del financiamiento. Entonces, pasamos ahora sí a la fase de inversión, a la segunda fase, que tiene como objetivo ejecutar el proyecto conforme a lo planificado. Acuérdense ustedes ayer, triángulo de restricción. Si cambiamos los costos, se cambia el equilibrio del proyecto, automáticamente se cambia la viabilidad del proyecto y se cae la calidad del proyecto. Si cambiamos el tiempo, la misma situación. Si cambiamos el presupuesto, si cambiamos el alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este modelo de ejecución tiene que estar conforme a lo planteado en la primera fase. Entonces, aquí hay unas actividades puntuales en la ejecución del proyecto conforme a lo planificado, donde tenemos una gestión de contratos y adquisiciones. Acuérdense entonces, convocatorias, licitaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a ejecutar este proyecto? Si es un proyecto tipo, si es un proyecto general, en el marco de la MGA. Luego entendemos que hay que realizar una supervisión y control a la ejecución de obras y actividades que se estén realizando, infraestructura, actividades en general, desarrollo de procesos de alternativas de investigación, de fortalecimiento de cadenas de valor productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Monitoreo y seguimiento del progreso del proyecto, esos indicadores que planteamos en los estudios y en la evaluación del proyecto, cualitativos, si son cualitativos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar ese conjunto de datos? Entonces, cartografías sociales, etnografías por parte de algunos trabajadores o algunos profesionales que tengamos a disposición para ello. Planteamos, por ejemplo, grupos focales, entrevistas semiestructuradas, estructuradas, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un poco como investigativo el asunto para poderle dar un monitoreo y seguimiento al progreso del proyecto. Y si es en términos cuantitativos o en términos mixtos, entonces vamos ahora sí a las tasas, índices, estadísticas, vamos a mirar una población. Si tenemos una población objetivo y la población afectada es más amplia, entonces vamos a ver si podemos hacer grupos de control, grupos de tratamiento, si queremos hacer una evaluación de impacto, si queremos... Todo esto nos da un montón de recursos alrededor de la gestión y la gerencia de proyectos que nos permite a nosotros efectivamente entender ese seguimiento que le queremos hacer al progreso de nuestro proyecto en el ejercicio de la planeación y esto gracias a la MGA. Pasamos también a la gestión de cambios y ajustes necesarios durante la ejecución. Aquí entonces ya vemos si efectivamente está siendo viable el proyecto, si estamos más bien adelantando y avanzando efectivamente en lo físico y en lo financiero. Tenemos a veces rendición de cuentas y esto para los ciudadanos y para los líderes de nuestro país
es fundamental entenderlo y no es lo mismo cuando hablamos de un avance financiero a cuando estamos hablando de un avance físico en la ejecución de un proyecto. Entonces, todo esto nos lo permite entender mucho mejor la MGA, darnos cuenta de la documentación y el reporte de avances y resultados intermedios que hay detrás de ese proyecto, si efectivamente estamos hablando de un proyecto que se está ejecutando alrededor del tema que nosotros queríamos tratar. Yo soy líder ambiental de mi ciudad, es un ejemplo, entonces digo, ¿cuáles son los proyectos que se están ejecutando en el marco ambiental para el sector donde yo vivo? O un humedal o un parque natural. Entonces, hablemos un poco de los documentos y los reportes y el avance y los resultados que tienen los proyectos que se están haciendo. ¿A quiénes se le adjudicaron esos contratos y esas adquisiciones? ¿Quiénes están supervisando y controlando la ejecución de esas actividades y de esas obras? ¿Quiénes están haciendo monitoreo y seguimiento del progreso del proyecto? Entonces, todo este modelo también sirve para un ejercicio de veeduría con fortalecimiento y capacidad técnica, con un fortalecimiento que surge gracias a este marco del proyecto de la educación con justicia social y que al final responde entonces a el entendimiento de la metodología general ajustada y entender entonces cómo funciona y por qué los funcionarios públicos están tan inmiscuidos en este ejercicio de la MGA, porque tienen que estar capacitándose, porque los ciudadanos también en un gran avance positivo desde el ejercicio de este proyecto, pues están teniendo la oportunidad de conocer también cómo funciona este proceso de la inversión pública en Colombia. Y pasamos finalmente ahora sí a la operación. Entonces vamos a poner en funcionamiento el proyecto y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. ¿Por qué? En la mayor parte de los momentos o de los aspectos o de la ejecución de proyectos, nosotros cometemos un error como colombianos en general. Entonces, resulta que construimos la escuela, construimos la biblioteca, construimos el centro comunitario, y en lo último que pensamos es en asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Construimos la escuela y la escuela dura 6, 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, cerrada. Está nueva, todos los salones con sus sillas, todo completamente nuevo, pero no se creó un modelo de sostenibilidad, no se creó un modelo de funcionamiento. Entonces, ¿quién va a administrar el colegio? No se sabe quién. ¿Ya se construyó? Sí, sí, ya se construyó, pero no hemos iniciado entonces en operaciones y servicios que ofrecía nuestra obra. No hemos dado inicio efectivamente a que el centro comunitario entre en funcionamiento. Entonces, al final el ejercicio de la operación es supremamente importante para poder entender si efectivamente nuestro proyecto pues era viable desde un comienzo o asignamos unos recursos para unas actividades, para un ejercicio, digamos, de gastar recursos públicos y se nos olvidó que necesitábamos también crear una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, en el marco de esta operación, nosotros tenemos unas actividades, como ya les mencionaba, iniciar operaciones y el proceso, digamos, de la oferta de servicios, el mantenimiento y la administración de los activos del proyecto. Ojo con esto, mantenimiento y administración de los activos del proyecto. Evaluación y desempeño y cumplimiento de los objetivos. Sí se lograron cumplir los objetivos que se habían trazado en el marco del proyecto, sí logramos el alcance que tenía el proyecto, sí se logró. Monitoreo y gestión de la operación continua. Entonces, de acuerdo al modelo de evaluación que se tenga, si es durante la ejecución del proyecto, si es después, si es antes, etcétera, etcétera. Implementación de mejoras y optimización de recursos. Entonces, estamos hablando de qué manera nosotros vamos a proporcionarle al proyecto un conjunto de aspectos para mejorar, para optimizar todos los recursos que se acercan o que están alternos o aledaños a nuestro proyecto de inversión social o de inversión pública en Colombia. Este entonces es el modelo de vida de la MGA. Aquí están los tres momentos en los cuales un proyecto se ve claramente relacionado. Nosotros entonces nos vamos a concentrar ahora en el flujo de la información de la MGA, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos aquí en la plataforma, recuerdan ustedes, cuando nosotros veníamos y nos acercábamos acá, vamos a ver entonces ahora sí cómo se construye un proyecto y por qué cuando yo ingreso un nuevo proyecto, ¿sí? Voy a hacerlo aquí de una manera muy rápida, solamente quiero mostrarles algunas cosas.
Permítame un segundo, entonces aquí yo le añado la región, coloquemos Boyacá, Paipa, bueno, Páez. Por acá tenemos nacional, provisión de bienes y servicios. Queremos seleccionar entonces un sector específico, comercio, industria. Por ejemplo, aquí hablemos de servicio de circuito turístico. Entonces, aceptar y aquí le damos guardar. Creamos el proyecto de manera exitosa y acá nos encontramos ahora sí, como estábamos ayer. Entonces, administración del Centro Comunitario de Páez en Boyacá. Recuerden ustedes una aproximación a la información que hemos generado cuando aparecen estos signos de interrogación. Recuerden que ahí tienen la capacidad de mirar un video soporte que les da a ustedes como el proceso para conocer si efectivamente su proyecto, pues efectivamente va por buen camino, ¿no? Porque aquí son como unos tutoriales que nos ofrece la metodología general ajustada y nos dice como aquí estás posicionado en diligenciar la información correspondiente al módulo de identificación del plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Acá ustedes ven unos componentes, ¿sí? Identificación, preparación, evaluación y programación y presentar y transferir, que es como el paso para la inversión, que hasta allá no vamos a llegar. Vamos a llegar hasta programación. Entonces, cuando hablamos de identificación, cuando hablamos de preparación, evaluación y programación, estamos hablando de la estructura de desglose de trabajo que tiene la metodología general ajustada, que está caracterizada por integrar la matriz de marco lógico y la cadena de valor, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en cada una de estos componentes tenemos unas actividades a desarrollar o una información que tenemos que diligenciar. Si yo tengo aquí plan de desarrollo, ¿qué pasa? Entonces, estamos hablando de cómo vamos a alinearnos, acuérdense ustedes, cómo vamos a alinearnos nosotros con esa gestión de proyectos de Colombia. No precisamente alrededor de la gestión de alguna forma puntual, ¿sí? En términos del COMPES o del COMPIS. Estamos hablando de que esto es inversión pública. La inversión pública, ¿quién la está ejecutando? Pues los gobiernos. ¿Y qué tienen los gobiernos como su plan de guía, como su generación de procesos, digamos, de planeación o de planificación de sus 4 años? Plan Nacional de Desarrollo, el plan plurianual de inversiones, bueno, el plan de acción también es necesario tener. Pero aquí al menos la MGA le solicita a la persona que está desarrollando su proceso, digamos, de formulación, que busque alinearse efectivamente, ¿sí? Con el programa, ¿sí? En este caso, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, de esa contribución a la política pública, y en este caso, pues hace parte de la línea 4 de transformación, del pilar 4, del catalizador 1 y del componente A, que responde a qué? Mi proyecto, ¿no? Estamos hablando del proyecto de administración de un centro comunitario de paz. Entonces, automáticamente el DNP, digamos, desarrolla ese análisis y dice, este proyecto va a impactar directamente a la transformación 4 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y responde al pilar 4 de esa transformación número 4, que es que economía productiva a través de la de reindustrialización y la bioeconomía, que responde a un catalizador puntual. Entonces, de una economía extractivista a una sostenible y productiva, política de reindustrialización hacia una economía del conocimiento incluyente y sostenible. Y al componente A, ¿sí? De literal A. Entonces, reindustrialización para la sostenibilidad del desarrollo económico y social. Aquí podemos adicionar otras si nosotros queremos. En el marco del plan de desarrollo, pues aquí tenemos 50 opciones, 493 opciones, son 493 componentes
de todas las líneas de transformación, de todos los pilares de esa línea de transformación y los catalizadores de esos pilares de esas líneas de transformación. Entonces, esto para decirles que como formuladores ciudadanos, este punto o esta información les puede llegar a resultar muy útil para el ejercicio del desarrollo de sus proyectos, porque entonces podemos venir a verificar, si ya entendemos cuál es el objeto de nuestro proyecto, podemos venir a verificar con qué línea va a estar dirigido, con qué línea va a estar alineado, valga la redundancia, nuestro proyecto de inversión. ¿Listo? Asimismo, con el plan de desarrollo departamental, en este caso, pues sí, ya vamos allá a buscarlo, entonces diligenciamos cuál es el nombre del plan de desarrollo. Entonces, por ejemplo, plan de desarrollo departamental, departamental de Boyacá. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos y nos dirigimos entonces el plan de desarrollo de Boyacá. Y aquí nos va a aparecer el plan de desarrollo de Boyacá. Este es el del anterior periodo, este es el del nuevo periodo, ¿sí? Acá, entonces, entre 2024 y 2027. Y nos acercamos a ese plan de desarrollo y vamos a mirar dentro de esas líneas que tiene para la ejecución, en cuál estrategia, digamos, está relacionada. Entonces, no sé, hay una estrategia de ecoturismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablábamos de ecoturismo, o más bien, hablemoslo aquí de fortalecimiento del desarrollo comunitario. Listo. ¿Y a qué programa está representado? Entonces aquí, fortalecimiento de centro, parece me quedó mal escrito, comunitario. ¿Listo? Entonces acá, fortalecimiento de centros comunitarios. Entonces aquí ya tenemos de qué manera vamos a impactar el plan de desarrollo departamental. Luego pasamos al plan de desarrollo municipal, en este caso es el municipio de Páez. ¿Dónde? En Boyacá, ¿no? Acá la estrategia a la cual hace presencia, entonces el centro comunitario municipal, por ejemplo. Y acá el programa, entonces, capacidades instaladas en los líderes y lideresas comunitarias. Entonces acá nosotros vamos a tener la capacidad de ver por acá, listo. Y el valor agregado de nuestro curso. Parece ser que se me cerró la sesión, pero ahorita la volvemos a iniciar. El valor agregado de nuestro curso es efectivamente el ejercicio de, ya les digo yo, permítanme un segundo acá. Creo que abrí el otro proyecto. Pero les estaba mencionando, entonces, aquí donde dice instrumentos de planeación de grupos técnicos, entonces nos permite ahora sí evidenciar directamente a qué tipo de grupo técnico está impactando nuestro proyecto. Entonces hace parte de un plan de que el plan de vida de las comunidades indígenas, ¿sí? Estamos hablando de un plan de las comunidades afro, de las comunidades palenqueras, de las comunidades rom, ¿sí? De las comunidades étnicas o los grupos focalizados en términos étnicos. Entonces, nos permite además ese valor agregado de entender cómo funciona nuestro proyecto en el marco de las metas y los programas que tienen nuestras comunidades en este caso. ¿Listo? Dejemos lo que parece ser que se quedó un poco cargando. Bueno, este es el otro proyecto que estamos entrando. Acá, entonces el PAS. Listo. ¿Quién sabe si quedaría guardado? Bueno, parece ser que no quedó guardado. Aquí de todas maneras le voy a guardar solamente como por poder avanzar eh, al, al- a la actividad siguiente del ejercicio de la formulación. Entonces acá yo le voy a dar en problemática. ¿Qué pasa acá? Es lo que les quiero mostrar. Entonces, árbol de problemas.
¿Se acuerdan ustedes del árbol de problemas en la matriz de marco lógico? Pues aquí vamos a diligenciar nuestra problemática central. Aquí vamos a hablar de nuestro efecto directo, de nuestras causas directas, ¿sí? Agregamos acá causas, efecto directo, ¿sí? Entonces aquí le coloco yo, eh, mm, por ejemplo, podríamos colocar aquí inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y acá efecto indirecto. Entonces, capacidad de sensibilidad o autonomía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes planteen el desarrollo del árbol de problemas aquí dentro del marco lógico, del marco general, de la metodología general ajustada, van a devolverse al marco lógico, van a ir a mirar su árbol de problemas, van a ir a identificar luego su problema central y lo van a traer acá y lo colocan completo. Entonces, aquí hoy es nuestro problema central, graph de el marco lógico. ¿Listo? Y luego aquí vamos a integrar las causas directas. Entonces la causa número 1 la integramos acá. Esa causa número 1 tiene que tener una causa indirecta que responde a la causa número 1, ¿sí? Y la descripción de existente con respecto al problema. Entonces aquí acuérdense ustedes, cuando hablábamos del diagnóstico del proyecto, del problema que estábamos realizando, ¿listo? Magnitud actual del problema en términos de indicadores. Entonces tenemos, por ejemplo, el 70% de la población del municipio, ¿sí? Eh, no tiene capacidad eh, de seguridad, al lado de la seguridad alimentaria. ¿Listo? Y así sucesivamente nosotros vamos a ir estructurando nuestro proyecto. Entonces ya logré colocar la problemática. Entonces ahora vamos a los participantes. Identificación de los participantes. ¿Cuáles son los actores que vamos a incluir en el ejercicio? Pero ¿qué pasa si yo le doy aquí cancelar? ¿Sí? Le voy a dar aquí guardar. Fíjense ustedes qué pasa acá. La información fue guardada, pero debe existir al menos un participante en el proyecto. Hasta que yo no incluya efectivamente cuál es el participante de mi proyecto, pues no voy a poder pasar a la siguiente fase, que es el tema de la población, ¿sí? Entonces, aquí cuando yo le voy a dar guardar, igual me va a seguir apareciendo este indicador amarillo que no me permite continuar con el ejercicio hacia los objetivos o las alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le doy guardar, me va a seguir apareciendo, ¿sí? Este modelo como de, ¿de qué? De planificación. Entonces, es lo bueno de la metodología general ajustada y es que es un ejercicio coherente, puntual, desarrollado que nos permite a nosotros entender de qué manera se realiza la planificación de nuestros proyectos. Es una forma organizada de ese flujo de información. Entonces, devolviéndonos a nuestra diapositiva, cuando hablamos del flujo de información, estamos hablando de esa secuencia que estábamos ahorita conociendo, que se establece entre los módulos y la discriminación de cada uno de los capítulos que conforman la metodología general ajustada. Entonces, en la etapa de identificación, la primera etapa del proyecto de la MGA, se recopila y se documenta la información clave sobre la alineación con planes de desarrollo. Ya lo vimos, nacional, departamental, municipal y enfoque étnico. ¿Listo? Descripción de la problemática, problemática central, las causas directas e indirectas, los efectos directos y los efectos indirectos. El indicador previo de la problemática, cuál es la situación actual en términos descriptivos. Entonces, allí si ustedes se dan cuenta, nos está pidiendo una observación cualitativa y una observación ¿qué? Cuantitativa. ¿Listo? Luego pasamos a una identificación de actores, donde al menos tiene que haber un actor
detrás de la ejecución o la realización de nuestro proyecto. Y la caracterización de la población objetivo, donde ustedes van a integrar, se van a dar cuenta, tienen que integrar la población afectada, ¿sí? Que en el caso del ejemplo que colocábamos ahorita, pues es en el municipio de Páez, en el departamento de Boyacá, en la región andina, y la población objetivo. ¿Dónde tiene que estar esa población objetivo? No se puede en el municipio de Paipa, no se puede en el municipio de Ráquira, tiene que ser en el municipio de Páez, del departamento de Boyacá, en la región andina. Entonces, entender bien esta lógica. No puede ser además que la población afectada sean 150 personas o 1.500 personas y la población objetivo sean 1.800 personas, porque no podemos estar hablando de una sobreestimación de la población objetivo alrededor de la población afectada. Entonces tiene que haber una evaluación previa para la identificación, donde se definen también esos objetivos que se están realizando alrededor de esa población objetivo, las alternativas de intervención y además entender un poco la intervención alrededor de la base que estamos realizando de manera sólida para la formulación y la evaluación de nuestros proyectos. ¿Listo? Entonces, voy a proporcionarles una herramienta que les permite a ustedes evidenciar mucho más fácil ese ejercicio de diagnóstico de la problemática. Vamos a integrar una nueva herramienta, en este caso, en nuestro ejercicio de trabajo de la formulación de proyectos. Tenemos esta plataforma o esta interfaz que nos ofrece el Departamento Nacional de Planeación. Al igual que el banco de proyectos, esta es otra herramienta supremamente importante, supremamente fundamental, porque nos está a nosotros informando del funcionamiento alrededor de la estructuración y la planeación. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta, tenemos algunas opciones y entre ellas tenemos una que se llama fichas. ¿Listo? Entonces ustedes van a ingresar allí, en donde aparece la opción de las fichas de Terridata. Y aquí ustedes van a seleccionar la entidad que quieren buscar. ¿Listo? Entonces acá yo voy a buscar PAES. Parece ser que no me aparece el del departamento de Boyacá. Permítame un segundo. Y por acá está. Seguramente, acá está. PAES Boyacá. Es PAES con tilde en la A. No me había fijado. Y acá yo le voy a dar en ver ficha de la entidad. Entonces aquí me aparece y tengo yo la capacidad de verla en tres formatos, en PDF, en Excel y en TXT. ¿Listo? Esta sobre todo es utilizada cuando nosotros estamos haciendo análisis con diferentes programas como R, Stata, bueno, programas que se utilizan como para el análisis de datos en el ejercicio, digamos, cotidiano de la formulación. Pero entonces acá nosotros vamos a ver nuestra ficha y recuerdan ustedes, hablábamos acá de definir objetivos y alternativas, de identificar los actores y caracterizar ¿qué? La población objetivo. Entonces, por acá tenemos un primer alcance a la población de PAES. Acuérdense ustedes que estábamos hablando del fortalecimiento del centro comunitario. ¿Qué será que podemos buscar? O, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a alinear con los programas étnicos? Entonces vemos acá que ¿cuánto es el censo étnico que tiene nuestro municipio de Páez? Entonces decimos que tenemos digamos, 15 personas en todo el municipio que pertenecen a las comunidades negras, mulatas o afros, y 6 personas de la comunidad raizal para un total de 21 personas, que son el 0,6% total de la población, en el caso de Páez, en el departamento de Boyacá. Pero si lo hablamos en términos del CISBEN, entonces estamos hablando de los grupos poblacionales y aquí empezamos a unificar un poco el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense acá, fin de la pobreza. ¿Alineamos nuestro proyecto hacia el tema de la pobreza en un centro comunitario? Probablemente sí, probablemente no. ¿Estamos alineándolo alrededor de vivienda y servicios públicos? Quizás no, exclusivamente. Estamos hablando seguramente de otro tipo de indicadores. Entonces, acá ya empezamos a ver un poco más. Permítame acá un segundo. Eh, Ordenamiento de la tierra, parques naturales.
Indicadores, bueno, acá, por ejemplo, esto sí es importante. Seguridad humana y justicia social. Entonces, operatividad del Consejo de Cultura, número de integrantes del Consejo según acto administrativo, número de estímulos e incentivos para proyectos culturales apoyados a través de convocatorias. ¿A fecha de qué? 2022. Entonces hay una identificación de infraestructuras de uso cultural, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando un poco. Miren, fíjense ustedes, no hay una operación del Consejo de Cultura, entonces el centro comunitario quizás debería integrar, ¿sí? Una meta alrededor de qué? De la operatividad del Consejo de Cultura para que sea un garante cuando ustedes expongan su proyecto y digan, es que queremos que nuestro centro comunitario incluya la entrada a una operación de nuestro Consejo de Cultura, que no está operando en este momento en nuestro municipio. ¿Listo? Entonces por acá también vamos seguramente a ver, por acá regálenme acá un segundo. Aquí aparecen factores económicos. En algunas fichas sí tenemos un alcance. Bueno, acá, por ejemplo, establecimientos de alojamiento turístico con registro en el RNT o colegios amigos del turismo. O estamos hablando también acá, por ejemplo, de personas migrantes que cotizan en pila, beneficiarios del programa de alimentación escolar. Por ejemplo, si vamos a integrar en el centro comunitario, ¿sí? Un programa de alimentación escolar, ¿sí? O un programa de alimentación, ¿sí? Para los niños de la comunidad, los niños y las niñas de nuestro municipio, pues entonces es una meta que efectivamente logra cumplir, seguramente, con indicadores no solamente, digamos, no solo relacionados con el ejercicio de nuestro proyecto solo y exclusivo del centro comunitario, sino que además alternamos, en este caso, los beneficiarios alrededor del programa de alimentación. Entonces puede ser de bastante ayuda utilizar estas fichas, ¿sí? Que son actualizadas, que tienen además una fuente confiable y que les permite a ustedes lograr que identificar los actores y caracterizar efectivamente a la población objetivo. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda, tercera herramienta que les damos a conocer para que ustedes puedan utilizar un poco en la estructuración de sus proyectos. Y acá, en la opción de comparaciones, a ustedes les permite comparar que los diferentes las diferentes entidades territoriales, ciudades capitales, departamentos o todos, municipios, en este caso voy a descubrir, por ejemplo, municipios, alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estamos hablando del centro comunitario, entonces hacia dónde le queremos apuntar efectivamente nosotros. Acá aparece la característica de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mm, hablemoslo en términos de índice de necesidades básicas insatisfechas y buscamos aquí ahora sí PAES, Boyacá, listo, y agregamos al PAES de Cauca, por ejemplo. Y acá nos dice seleccionar todos los periodos, aquí pues seguramente solamente aparece uno, pero en este caso estamos hablando de qué, de que al compararlos, el PAES de Boyacá tiene un qué, un índice mucho más bajo, ¿sí? En términos de necesidades básicas insatisfechas, y esto quiere decir que el PAES del Cauca tiene de alguna manera algo por mejorar en ese índice que se está de alguna manera comparando. Entonces ustedes se van a dar cuenta acá, ¿sí? Dependiendo del indicador que ustedes estén contemplando, van a aparecer más puntos de referencia, puede aparecer una línea mucho más amplia para que no solo pues aparezca este proceso, digamos, acá si quieren, vamos a ver si aquí sí me aparece, creo que aparece solamente una también. Pero bueno, aquí aparecen, miren, fíjense ustedes, el PAE del Cauca tiene un nivel más alto de infraestructuras de uso cultural. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir alrededor de su proyecto, mi proyecto está cubriendo las necesidades básicas insatisfechas porque si ustedes comparan el PAES del Cauca y el PAES de Boyacá, tienen una población similar, tienen
no sé, estos grupos de edades muy similares y al tener un proyecto de trabajo y ellos de pronto sí contemplan el uso de un consejo cultural, aquí deberíamos integrarlo en el centro comunitario para poder alcanzar mejores índices en el proceso del desarrollo que estamos realizando. Para que ustedes se den cuenta entonces allí que estamos incluyendo este proceso de comparación. ¿Listo? Entonces, luego de caracterizar la población e identificar los actores, también logramos definir objetivos y alternativas de intervención, asegurando una base sólida para la formulación y evaluación del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos acá, en el ejercicio de nuestra planeación, vamos a tener la oportunidad de efectivamente evidenciar en este modelo de estructura de desglose de trabajo cuáles son esos procesos que queremos realizar dentro del marco del proyecto y esa cadena de valor que integra la metodología general ajustada y cumplir satisfactoriamente con los procesos de planeación, al menos en la identificación del proyecto. Luego pasamos a la preparación. En esta etapa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tenemos la realización de los estudios y necesidades, se detallan cuáles son esos bienes y servicios a proporcionar. Queremos integrar además cómo se van a proyectar, ¿sí? Esas necesidades a 5 años, ¿sí? ¿Cómo vamos a integrar? Porque acuérdense ustedes que los estamos alineando al plan de desarrollo, entonces el plan de desarrollo dura 4. ¿Cómo vamos a definir a 5 años lo que va a pasar con nuestro proyecto, con los resultados de nuestro proyecto? Se describe y se ajusta técnicamente cada una de las alternativas de intervención y se define la localización específica del proyecto considerando factores como qué, administrativos, factores políticos, factores ambientales, asegurando que exista una planificación precisa y ajustada a las necesidades territoriales. Esto es fundamental. Esto para el proceso de la preparación de nuestro proyecto como tal. Luego pasamos a una etapa de evaluación del proyecto. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les mencionaba? Entonces la vamos a realizar durante el proyecto, antes del proyecto, después del proyecto, con indicadores de impacto, con indicadores de resultado, con indicadores de gestión. ¿Cómo vamos a medir nuestro proyecto? ¿Cómo vamos a integrarlo? ¿Cómo vamos a estructurar ese monitoreo y esa evaluación de nuestro proyecto? Entonces aquí es cuando nosotros debemos ver efectivamente, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir el flujo económico con la TIR, con ¿sí? Todos estos modelos digamos, de medición que tienen nuestra MGA? ¿Qué pasa acá entonces? En la etapa de evaluación, ¿sí? Del proyecto en la MGA se verifican y se ajustan todos esos indicadores de producto y de gestión, ¿sí? Se incluyen las fuentes de verificación y se calculan los beneficios y costos del proyecto y además se asegura que la inversión esté bien justificada y que los beneficios proyectados sean realistas y alcanzables, que tengamos una tasa efectiva de retorno, que además proporcionemos una base sólida ¿para qué? Para la toma de decisiones y el monitoreo de nuestro proyecto en el marco temporal en el cual nosotros lo estemos ejecutando. Y finalmente, tenemos que la programación, ¿sí? Esta es la etapa, digamos, más significativa en términos de la preinversión de esa vida del proyecto, en la cual nos vamos a sintetizar exclusivamente en la programación del proyecto. Entonces se detalla que la cadena de valor, aquí se integra completa. Entonces vamos a ver ahora sí desglosado los productos y las actividades del proyecto. Acuérdense ayer cuando yo les mencionaba la cadena de valor, cómo nosotros casi que hacíamos una traducción de los componentes a productos específicos y planteábamos cómo esos productos específicos contenían esas actividades del marco lógico y las integrábamos en toda esa cadena de valor horizontal que estamos viendo relacionada, pues, en la cadena de nuestro proyecto de inversión social, en este caso, con enfoque, ¿listo? Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo se desglosan entonces esos productos y esas actividades del proyecto y cómo se van a asignar los costos asociados a cada una de las actividades que se están planteando. Entonces, si son las actividades específicas que responden a los componentes o si son las actividades que responden un poco también a las actividades planteadas de manera previa en la matriz de marco lógico. Además, ¿qué?
Estamos en un proceso de planificación alrededor de los recursos humanos y materiales necesarios y se distribuyen las responsabilidades de supervisión e interventoría, asegurando una ejecución eficiente y ordenada del proyecto. Entonces vamos a asegurar que la regionalización y la focalización del proyecto sean efectivas, que nosotros entendamos que estamos haciendo algo con sentido, que tenemos viabilidad, que tenemos una restricción equilibrada, que tenemos una calidad de proyecto establecida, unos indicadores claros, unos medios de verificación, hemos contemplado un monitoreo y evaluación eficiente, hemos desarrollado además una capacidad en términos de alinearse las metas del proyecto, alinearlas, perdón, con los objetivos y con las metas de programas, de planes sectoriales, de política pública, del plan de desarrollo nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se resume, todo eso se agrupa, se consolida y se junta en un banco único y exclusivo que está a disposición de la MGA, de la plataforma y la interfaz que usamos diariamente en nuestro país para la inversión pública y se ve en este desglose de estructura de trabajo, en este flujo de información. Esta es la MGA. Este es, digamos, el compendio de estos dos seminarios complementarios que hemos realizado hasta ahora. Este es el ejercicio en el cual nosotros buscábamos plantearles y fortalecerles las competencias de su aprendizaje a cada una y a cada uno de ustedes, en donde lográramos en esa educación con justicia social, definir efectivamente cuáles eran esos componentes que se desarrollaban detrás de la MGA, que entendieran por qué cuando hablábamos de marco lógico, hablábamos en paralelo también de la MGA, de entender también por qué nosotros estamos planteando un ejercicio conceptual alrededor de esta metodología para generar ciudadanos, lideresas, líderes en las comunidades de nuestro país que integren esos procesos de formulación y planificación de una manera más eficaz, que se junten con los funcionarios, que les establezcan ese proceso de veeduría para que cuando identifiquen su problemática, pues le digan que tenemos unas problemáticas centrales, tenemos unas causas directas, unas causas indirectas, unos efectos directos e indirectos, tenemos unos participantes, tenemos una población afectada mucho más alta y por ende la población objetivo debe ser más alta, tenemos una alternativa de solución como comunidad, como líderes. Tenemos además unos puntos en las necesidades, un análisis técnico también que hemos adelantado con nuestras comunidades, una cadena de valor, unos riesgos que hemos visto. Tenemos un conjunto de alguna manera de aspectos que podemos incluir en el alcance del proyecto que se vaya a sustentar alrededor de la inversión pública. Entonces, al final son herramientas que para los ciudadanos en roles y como actores diversos de la comunidad pues nos permiten a nosotros influenciar e impactar directamente en el desarrollo de todos los procesos de trabajo a nivel que territorial en los municipios, en los contextos de los municipios, departamental, alrededor de esas metas que se tienen en el trabajo que se está desarrollando alrededor del proyecto o el ejercicio que se está haciendo. Entonces, todo este proceso que estamos dinamizando como ciudadanos, como líderes y como promotores de los proyectos sociales, pues aquí nos permiten a nosotros identificar de manera clara cuáles son esas características y cuáles son esos componentes en los cuales podemos invertir eh, e incidir con nuestros conocimientos, con nuestro contexto y con nuestras, digamos, con nuestra cosmovisión, con nuestra cosmología. Entonces, todo este enfoque que le hemos querido dar a estos dos seminarios web, pues nos permiten a nosotros adelantar y potenciar el aprendizaje del curso de formulación y estructuración de proyectos de inversión social con enfoque étnico y entender por qué nos da como esa garantía de establecer este marco de la metodología general ajustada como un proceso de colaboración en la formación y por supuesto, en la operación de los proyectos de inversión pública en Colombia. Y por supuesto, no nos podemos ir sin el momento práctico, no podemos de alguna manera culminar el desarrollo de estas actividades
invitándolos a cada una y a cada uno de ustedes para que accedan a la plataforma, para que conozcan esa interfaz que ya tuvieron un primer momento en la anterior sesión, integren esos conocimientos que tienen, ya tienen una planeación estructurada, ya tienen un proyecto consolidado con su matriz de marco lógico, con su cadena de valor, con su triángulo de restricción, ya tienen unos costos, ya tienen un presupuesto. Ahora acerquémonos a la plataforma y construyamos un proyecto, generemos el proyecto en la tipología MGA, incluyámoslo en el banco de proyectos y démoselo a conocer a los formuladores oficiales, a las personas que hacen parte de la función de la inversión pública en cada uno de sus territorios y incentivemos ese ejercicio también de veeduría. Ya estamos hablando en los mismos términos de la planeación a nivel nacional, en los mismos términos de la planificación que se está haciendo en las diferentes regiones y los contextos, perdón, del país. Y por supuesto, entender que cuando estamos hablando de la metodología general ajustada, entonces estamos hablando de un banco de información que tenemos a disposición todos los colombianos para poder hacer parte del conocimiento de la transformación y el desarrollo de nuestro país. Desde las líneas más importantes que son las políticas públicas hasta la unidad operativa más relevante que tiene nuestro país, que son los proyectos de inversión social o los proyectos de inversión pública en Colombia. Esto sería todo. No me queda más que agradecerles a quienes hayan llegado hasta este momento de nuestra sesión, agradecerles por estar allí atentos, presentes, desarrollando las actividades y por supuesto estableciendo una potencialización de su aprendizaje y entendiendo un poco qué es lo que debemos tener en cuenta de alguna forma para acercarnos a la metodología general ajustada y que no tengamos como ese sinsabor de no reconocer por qué estamos integrando el marco lógico con la cadena de valor, con la metodología general ajustada, porque sí, por qué estamos realizando este tipo, digamos, de relaciones. Entonces, gracias a todas y a todos por este proceso de formación. Espero poder seguirlos encontrando y que nos sigamos viendo en los diferentes espacios de formación que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, seguramente la vicepresidencia y por supuesto este proyecto de educación con justicia social en el marco pues de toda esta formación que se está haciendo en el territorio. Muchas gracias a todas y a todos. Les deseo un excelente día y esperamos que puedan generar sus proyectos y poderlos ver evidenciados además en la realidad social de nuestro país.